¿qué tal? De nuevo con ustedes. Esto es Top Motor Aragón en 7 Zaragoza Televisión. Todas las semanas les traemos una información de la actualidad de lo que es el mundo del motor en Aragón, y esta pues tampoco va a ser menos. En principio contamos con unos invitados pues de mucha categoría, como son a mi derecha Miguel Bernal y a mi izquierda el manager Miguel Ángel Bernal. Miguel se mueve en el mundo de la competición, pero ya no a nivel regional, a nivel nacional bastante alto ya. Además es un mundo bastante duro y difícil. Luego iremos viendo un poco de qué es lo que estamos hablando, ¿no? En principio, pues Miguel, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Contento, te vemos ya, recordamos aquellas entrevistas que te hacíamos hace años y ahora te vemos que te has convertido ya todo en un hombre, ¿eh? Sí, bueno, ya ha pasado tiempo ya. Bueno, ¿y el manager qué tal, Miguel Ángel? Muy bien, muy bien. Aquí estamos compartiendo una tarde más con vosotros. ¿Para la temporada estáis terminando ya? ¿Vais a empezar pronto? Sí, prácticamente ya hemos concluido. Queda una prueba de Copa de España en el circuito de los Arcos de Navarra, pero con esta prueba ya concluiremos todo el campeonato y ya preparar la pretemporada para el 2024 el 2025 empezar con fuerza. Miguel, ¿esta temporada has competido con qué moto y qué categoría? Dinos. He competido Copa de España de 600 y también he competido en Premoto 3 en el SBK. ¿Tienes tú ahora? 14 años. 14 años. ¿Y qué tal los estudios, todo esto? Me decías que más o menos muy bien. Sí, bien. Si no, tengo unos padres que me cortan rápido el grifo de las motos, entonces tengo que sacar muy buenas notas. Estupendo. Oye, ¿y qué curso estudias todo esto? Estoy en tercero de la ESO. ¿Y vas al colegio? ¿Qué colegio es? Al Tiempos Modernos. Instituto que está en Lactur, ¿no? En Lactur, sí. Muy bien. ¿Qué tal los profesores? ¿Se portan bien? Sí. ¿A veces te dejan un poco de manga ancha debido a tu nivel de competición? ¿Te ponen alguna pega? No, con salidas y cosas de esas no tengo ningún problema. No, estupendo. Sí. Bueno, don Miguel Ángel, cuéntanos un poco en qué ha consistido la temporada esta, con qué moto ha corrido Miguel. Es una 600, dices. Sí, hemos corrido dos campeonatos. Hemos corrido Campeonato de España de Premoto 3 en el SBK con una Aveon 250 4 tiempos de inyección. Y eso, y hemos empezado el campeonato, hicimos el primer test en Jerez y bueno, y hemos ido haciendo carreras. Luego a mitad de temporada cambiamos de campeonato y nos pusimos a correr con unas 600 que tiene, una Ninja 600 para entrenar, y empezamos a hacer alguna prueba de campeonato de Copa de España y bien, contentos. Muy contento con lo rápido que se ha adaptado a este tipo de moto, porque hay que partir de la base que él en el Campeonato de España corría con una Premoto 3 un 250 alrededor de 45 caballos y claro, la 600 que lleva son 130 caballos. O sea, es una moto bastante más potente y bastante diferente. Tiene que trabajar otras cosas en los entrenamientos, más físico, más un poquito de todo, pero bueno, muy contento y va evolucionando correctamente. Hicimos carrera en Valencia. En Valencia en la primera carrera hicimos cuartos y en Jerez hizo podio segundo en Copa de España en la categoría del andaluz. Y muy contentos, la verdad, trabajando sin presión ninguna y muy contentos. Oye, vamos a hacer una cosa. Como tenemos unas imágenes que nuestro Miguel, realizador, los va a ir poniendo poquito a poco en un PowerPoint, cuéntanos un poco la trayectoria, porque yo os conozco desde que Miguel tenía, ¿cuántos? ¿7, 8 años por ahí? O menos. Yo creo que la primera entrevista se la realizaste, Miguel tenía 5 añitos y medio, creía. Empezamos con las minimotos, con las Polinis. Y sí, recuerdo que la primera entrevista se la realizaste en el Circuito Internacional de Zuera, que de hecho seguimos entrenando allí. Nos echan una mano y seguimos entrenando allí. Y allí fue ahí es cuando empezamos a competir. Él lleva montando moto desde los 2 años y medio. Y bueno, y no lo hemos dejado. Estamos ahí a la batalla.
Pues de verdad que son unas imágenes muy tiernas, muy majitas. Cuando quieras las comentamos desde aquí. Ahí estamos. ¿Ahí qué años tenía Miguel? ¿No? Ahí tendría 8 porque empezamos en la Copa Hawker empezamos con 8 y ahí tendría 8 o 9 años como mucho. La Copa Hawker era de la moto de la izquierda, sí, la moto que se ve ahí, la moto azul, ¿no? Eso es cuando se quedó subcampeón de España con la 70 en el Campeonato de España de mini velocidad, la moto blanca, la de la izquierda. Y la moto de la derecha, ahí ganó una carrera en Navarra, en Copa de España eso es el circuito de Navarra en 2022. 2022, sí. Ahí os estamos viendo ambos dos. Ese año fue muy bueno. Ese año hubo muchas victorias, muchos podios. Ese año un gran equipo. Bueno, ahí te vemos también con lo mejor de lo mejor, ¿eh? Sí. Eso es el Motorland. Eso es los hijos de Ángel Nieto, me parece. Sí, Valentino Rossi a la derecha. Sí. ¿Qué tal, Valentino? ¿Te pareció buena gente? Sí, bueno, yo soy más de Márquez, pero sí, me pareció buena gente. Sí. Seguimos con las imágenes, muy bien. Ahí estamos con Fonsi Nieto también, con Márquez. Esa es de las pocas veces que veía a Márquez. Ahora entrenamos con Márquez y todo. Bueno, entrena él, sí, en Motorland entrenamos. Hemos estado 3 o 4 entrenos. O sea que... ¿Ha estado Márquez entrenando en Motorland? Sí, en el karting, entrenamos con ellos en el karting, sí. Entrenaba con los dos, hemos entrenado con varios, con Marc Márquez y Alex Márquez solos una vez y luego con Alex Rim, Marc Márquez, Alex Márquez, Jorge Navarro, con una buena cuadrilla. ¿Y ellos corren con la moto oficial? ¿Con la moto? No. Ellos entrenan con una moto de calle prácticamente, ¿no? Sí, con unas 600. Ellos van con unas 600. Fíjate tú, sin embargo, el MotoGP son motos de 1000 centímetros cúbicos, es una barbaridad, ¿no? Claro. Sí, bueno, eso es un avión. No tiene que ver nada con una... Lo único, a lo mejor, pues hacer forma física, hacer manos que se llama, ¿no? Claro, es que lo tienen prohibido por reglamento, no pueden entrenar con las MotoGP. Las MotoGP hay unos días de test y ya no puedes entrenar más. Y entrenan con las 600, con las... Oye, tú me decías que eres de Márquez. ¿Así es el piloto que te gusta en principio? Sí. Este año va tercero. No ha tenido un buen comienzo, pero el año que viene va a ser una pasada, ¿no? El año que viene va a ser campeón. Segurísimo. Sí. Hombre, está Jorge Martín, que está muy fuerte, ¿eh? Y luego, ¿qué opináis tu padre como preparador de Pedro Acosta, que es un chaval que estuvieron a punto de dejarlo ahí en el olvido un año, y sin embargo alguien confió en él y lo tenemos que Albert Valera va a terminar quinto, ¿no? Al final, ¿no? Sí, a ver, al final confiaron en él, es un piloto que trabaja muchísimo. Nosotros de hecho este año hemos estado haciendo un stake, no con Pedro Acosta, con la escuela de Pedro Acosta en Cartagena, y trabajan a un nivel muy muy alto. Nosotros también entrenamos mucho, pero claro, por allá abajo, por Murcia, Valencia y tal, la climatología acompaña más y se puede entrenar muchísimo más. Nosotros, el año pasado hicimos 280 días de entreno y allí están todo el día entrenando. Pero claro, allí lo bueno que tienes es que al haber tanto piloto al final subes mucho el nivel. Entonces nosotros cada vez que bajamos a entrenar allí, hacer un entreno allí abajo en Murcia, pues es como hacer 10 entrenos en el circuito de fuera, solo, ¿sabes? Pero bueno, al final hay que trabajar todo y hay que seguir una línea de trabajo y trabajar y pico y pala, que digo yo. Miguel, ¿tú en qué circuitos entrenas normalmente? Yo en Motorland y en Zuero. Sí. En esos dos. Y oye, en Motorland a veces, ¿cómo se portan? Dinos alguna... ¿Se portan bien como muy bien. La verdad es que... Yo sé que hace años había un rifirrafe porque os cobraban un poco, quizás prácticamente, que no os dejaban entrenar todo lo que queréis vosotros, ¿no? Sí, pero ahora todo eso ha cambiado la directiva. Es verdad que ya estuvimos en conversaciones con el anterior gerente que había, que ya no está, pero nos atendieron muy bien, de tú a tú, o sea, lo que no se había visto nunca en Motorland, y ahora de hecho es una barbaridad. O sea, tenemos un trato muy bueno, se están centrando mucho en los pilotos aragoneses, que eso es importante porque hay que partir de la base de que si ellos nos ayudan lo tenemos todo más fácil. Tenemos unas instalaciones en Aragón
impresionantes a nivel mundial, son una barbaridad. Entonces, claro, es importante que nos den un respaldo, ¿no?, a los pilotos aragoneses, que tampoco en velocidad no hay muchos, y es importante que nos echen una mano. Y es verdad que están muy atentos. Luego también parte de la directiva es el alcalde de Alcañiz, que con Miguel tiene muy buena relación. En general, lo que es Alcañiz, el ayuntamiento de Alcañiz y todo, es una gente que han demostrado un arropo hacia los pilotos y hacia el deporte muy sano. Luego también, por otra parte, está Dirección General de Deportes de Aragón, que también se está vinculando mucho con el tema de motociclismo, que anteriormente no es que no estuviera, pero sí que estábamos un poco como más, como que no nos daban tanto a conocer. Hemos tenido reuniones con Cristina, con Rogelio, y muy bien, porque esto te anima a seguir luchando y a seguir trabajando duro para intentar conseguir sacar pilotos buenos Hombre, ya que tenemos unas instalaciones de ese nivel, lo ideal sería que hubiera pilotos también que estuvieran ya unos cuantos, no Miguel solamente, sino más pilotos ahí un poco arriba en lo que es la cresta de la ola. Miguel, en Motorland, ¿cómo lo ves ese circuito? ¿Te gusta? ¿Por qué te gusta más? ¿Te gusta menos que otros circuitos? ¿Cómo es eso? Dinos. Sí, Motorland es, yo te diría que el mejor circuito de España. Sí, el mejor circuito grande de España. Por trazado y por instalaciones, sin duda que es el mejor de España, porque es un circuito grande, es un circuito que tiene recta larga, parte revirada, frenadas fuertes. A ver, con esa moto que has corrido tú, con una Ninja, me has dicho, una Ninja 600, aproximadamente, cuando entrenas en Motorland, en la contrarrecta, que es lo más que hay, ¿qué velocidad punta le puedes sacar a una Ninja de estas? Pues unos 270 a 280. 280, ostras. Y es una Ninja 600. Sí. Ajá. Bueno, tú, la verdad es que eres una persona que llevas ya yendo en moto prácticamente toda tu vida, porque se dice tu padre que desde los 2 años o 3 ya ibas en moto, o sea, esas velocidades tú ya estás acostumbrado a llevarlas, ¿no? Sí, bueno, eso ya, la Ninja es un paso más, pero sí que llevo desde muy pequeñito con la moto y con motos grandes. Sí. Oye, ¿vais al extranjero alguna vez a competir, Miguel? Sí, vamos a Portugal, hemos ido varias veces. ¿A qué circuito? ¿Estoril? Portimao? Sí. Estoril. Porque en el Campeonato de España hacemos ahí alguna carrera. ¿Francia has viajado alguna vez? No. No te va... Tú me has dicho que hablas inglés sobre todo, ¿no? Sí. Oye, ¿a los pilotos es verdad que casi que os obligan a que habléis inglés para las entrevistas de final de carrera? Hay una copa, la Red Bull Rookies, que uno de los aspectos que te miran para meterte es el inglés. Si no hablas inglés bien, aunque seas, yo qué sé, no te dejan correr. Eso es. Porque son todas las entrevistas en inglés, los briefings en inglés, es todo en inglés. Muy bien, tú lo dominas bien, por lo que me has dicho, ¿no? Sí. En el colegio entonces sacarás una nota fabulosa, ¿no? Lo hablarás casi como el profesor. Eso ya es mucho, pero sí, lo hablo bastante bien. Bueno. Oye, Miguel Ángel, los patrocinadores, cuéntanos un poco cómo vais, que aquí la economía es de lo que se trata, ¿no? Bueno, bien, tenemos patrocinadores muy arraigados ya, que llevan muchos años con nosotros y que siga así, que es importante. Pero bueno, sí, estamos muy contentos con ellos. Tenemos patrocinadores en el ámbito nacional y algunos en el ámbito internacional, y luego muchos también en el ámbito local, que al final es lo que más... Lo más asequible, lo más cercano, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, están apostando por nosotros, que es importante, y bueno, y seguimos luchando gracias a ellos. Es complicado, pero bueno. Oye, porque en este mundo, cuando Miguel, por ejemplo, hace podium quedar segundo, os darán un montón de pasta. No, de momento no. No dan dinero. En campeonatos de España no. En campeonatos te dan un trofeo y ya está. Eso es lo complicado. En otros campeonatos sí que ya... Los campeonatos de Europa, si no recuerdo mal, ya me parece que me parece que empiezas a cobrar ya algo por podios o por unas posiciones ya como de cabeza. O sea, claro, empiezas a cobrar algo, por lo menos cubres inscripciones, claro, porque de momento lo cubres todo. La inscripción ya te cuesta, ¿no? Sí. Unos campeonatos de estos ya hablas. ¿Cuánto puede costar la inscripción con la Ninja para una carrera de las que ha corrido este año Miguel?
Mira, nosotros solo entre inscripciones, box y inscripción, box y entrenamientos, solo eso, luego aparte van neumáticos y tal, pues estás hablando de unas cantidades de entre 800 o 1000 euros solo en tener un box con tu inscripción y tus entrenamientos. Luego neumáticos aparte, van dos, 3 juegos de neumáticos, quien se los puede permitir, evidentemente, y luego, pues claro, todo el mantenimiento de la moto, etc. Entonces, claro, esto en Copa de España. Ya si hablamos de un SBK, ya el SBK ya es otra cosa. El SBK ya, por ejemplo, el campeonato que ha corrido Miguel, pues llevaba 2 mecánicos, un telemétrico, un ingeniero de pista, una jefa de marketing, 2 directores de equipo, un coach. O sea, llevas ya tu tráiler y llevas ya un montón de gente. Entonces, claro, solo si te pones a pensar un poco lo que te acabo de decir en inscripciones, que entre Campeonato de España y Copa de España los precios son muy similares en tema de inscripciones y tal, pero luego lo que es en tema de puesta a punto de las motos y la puesta en escena, que digo yo, es mucho más costosa. Pero bueno, es lo que hay que trabajar en la línea y... Muy bien. Oye, y cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que antes más no daban, yo me acuerdo, regalaban neumáticos, regalaban, yo qué sé, unos guantes, regalaban un casco, incluso hasta algún mono y demás, eso tampoco. No. Pero bueno, está la economía, tan mal está la economía de estos que preparan carreras. Bueno, la cosa está como está, cada uno tiene que ir con lo que puede y ya está. Y bueno, y luego pues es lo que te digo, tienes que ir buscando el patrocinio, y si tienes un patrocinio bueno, pues puedes hacer una temporada buena. Si no vas bien de patrocinio y tal, pues la temporada se te pone un poco más cuesta arriba. Pero bueno, es lo que sabemos, lo que hay. Ya llevamos muchos años compitiendo, hemos tenido años muy buenos, ha habido otros años menos buenos, y bueno, y de momento seguimos aquí, que eso es bueno. Oye, muchos se quedan en el camino. Tenemos que estar contentos y agradecidos con todo el mundo por brindarnos la oportunidad de seguir apostando por nosotros. Ahora se están abriendo otros caminos, porque claro, ahora Miguel se va haciendo más mayor, más grande, ya cada vez tiene campeonatos de mayor nivel, tiene ya opta a hacer campeonatos europeos, campeonatos de España ya más serios. Entonces ya las cosas se ponen más serias, ¿sabes? Seguimos disfrutando, pero se ponen las cosas más serias. Entonces ahora pues ahora se están abriendo unas vías con Dirección General de Deportes, que es cierto que nosotros siempre hemos tenido buena relación con Dirección General de Deportes y con Federación Aragonesa de Motociclismo, pero se están abriendo unos caminos, unas vías que son bastante interesantes, y estamos agradecidos que por lo menos piensen en nosotros, y que por lo menos haya un proyecto sólido para seguir avanzando y para intentar llegar al Campeonato del Mundo, que es lo que desea todo el mundo. Todo el mundo aspira. Al final, todo el mundo aspira, ¿no? Pero claro, tienes que ir pasito a pasito. Nosotros sí que es verdad que ha habido unas temporadas anteriores que hemos ido, no te digo demasiado rápido, pero sí que hemos ido escalando, hemos saltado el circuito grande, no muy rápido, pero... no muy rápido, pero hemos tenido que estar muchos años repitiendo diversas categorías que ahora nos viene bien, porque ahora ya llevamos una soltura en circuito grande, pues que evidentemente si saltas ahora pues lo tienes más difícil, ¿no? Pero bueno, es que las temporadas ahora hay que hacer las cosas bien. Ahora no te puedes andar con historia. Ahora si haces las cosas mal, te quedas al lado y ya te puedes retirar, ¿sabes? Pero bueno, estamos contentos. Tenemos unos proyectos importantes de cara a 2025 y bueno, y vamos a ver cómo va evolucionando la cosa. Pero bueno, contentos, la verdad es que contentos por el arropo que estamos recibiendo. Ya por lo menos nos ponen cara en las instituciones públicas, Ayuntamiento de Zaragoza, Dirección General de Deportes, Turismo de Aragón, Motorland, Circuito de Fuera, ayuntamientos, y eso es muy positivo. Bueno, oye Miguel, ¿te has caído con la moto? ¿Te has caído? Sí, muchas veces. Yo te digo una cosa, un consejo, a mí me gustan mucho las motos, un consejo que me dio un amigo hace mucho tiempo, me dijo, hay que caerse de vez en cuando.
Sí, sí. Porque si no te caes, el día que te la pegas es bastante fuerte. O sea que no es que te caigas, como dices tú, que Márquez a veces se cae 3 veces en un fin de semana, pero de vez en cuando una buena deslizada y no pasa nada. No. Otro mono, se cambian los puños de la moto y ya está. Eso es. ¿Te has roto alguna vez algún hueso? Sí, llevo varios rotos. Sí. Me rompí la clavícula con 4 años, el radio con 5, luego tuve que hacerme un trasplante de piel por una quemadura Te quemaste. con 7, por una caída. Había un trozo de ladrillo salida en medio de la grava y se me llevó el pie. Ah. Luego en el 21 tuve una bastante fuerte, que me rompí las 2 tibias y los 2 ligamentos. ¿Y en qué circuito fue eso? En Cheste. ¿Y qué te pasó? Se quedó un piloto parado en la salida y yo le embestí a 89 km por hora, de 89 a 0 por detrás. Entonces salí por encima de la moto y caí con los pies. Ah. Y también la última ha sido en febrero, que tuve una caída bastante fuerte con la Kawasaki y me fastidié la rodilla. Bueno, pues ya te digo, es que si vieras cómo va Márquez, Márquez lleva los brazos y las piernas también llenas de cicatrices y demás, y ahí lo tienes, ¿eh? Incluso mi amigo Pedro Acosta, el tiburón, que está teniendo últimamente, menos mal que hizo podium hace poco, pero se caía en la previa, se caía también en el sprint, se caía en la carrera. Leñe. Es buen tío Pedro Acosta, ¿eh? Sí. Además piensa, ¿eh? Lo oís hablar y parece un tío normal, pero luego cuando le ves el razonamiento que hace de las carreras, dices, coño, este tío piensa bastante. Sí. Cuando tú vas en la moto, te da tiempo de pensar un poco en plantear una estrategia para adelantar, para meterte en una curva, Sí, porque cuando tú vas en la moto vas en piloto automático, que digo yo. Cuando tú vas en la moto vas pensando más en lo que tienes que hacer de estrategia que en la moto. Y te da tiempo de pensar en puntos, en cómo va el campeonato, si le cojo a este, si que no me pase. Eso al final del campeonato. Al principio del campeonato eso da igual. Sí. No. Oye, ¿tú por qué empezaste ahí en moto? Yo, pues, él es el culpable de todo. Pero hombre, el culpable, pero a ti te gustaría, porque yo sé que tu padre habla muchas veces con él y si no te gustara a ti en moto no te va a obligar nadie, ¿eh? No, pero a mí me lo pegó él. A mí realmente yo iba a sus carreras de pequeño y yo quería moto desde que tenía 6, 7 meses. Tu padre ha corrido carreras. Sí. Pero además de eso, tú das clase y enseñas a conducir. Sí. A un amigo mío le diste clase, por lo menos está súper contento. A mi amigo Polo. Sí, claro. Yo tengo una escuela de motociclismo y nada, hago cursos de conducción, de moto, de iniciación al pilotaje, gente que hace tandas, gente que compite en campeonatos interautonómicos, Copas de España. ¿Y dónde das las clases? En el Circuito Internacional de Zuera y luego tengo otro centro, pero casi todo lo tengo centralizado en el Circuito Internacional de Zuera. Y allí, pues claro, tenemos unas instalaciones perfectas para realizar todo tipo de ejercicio, todo tipo de técnica. Tenemos nuestras propias motos, tenemos todo para hacer que la gente disfrute y lo tenga muy fácil. Tenga muy fácil el disfrutar de la moto, que al final es lo que vas buscando. Y luego, pues, enseñar unas técnicas sólidas y concisas. Al final, yo llevo 11 años en escuelas. Al final, Miguel lleva 13.000 o 14.000 horas de moto. Yo he estado casi todas las horas con él, más luego todos los cursos que doy y tal. La gente está muy contenta. Y yo, de hecho, también contento, porque al final la gente se siente realizada. Y cuando ves que das tus cursos bien. Y luego te sirve realmente eso para una conducción normal, que también sí. Hay mucha gente que va para esto. O sea, porque tiene su propia moto, o yo que sé, o ha tenido una caída o no la ha tenido, o viene gente que no lleva sin montar en moto 30 años y quiere volver a retomarlo y quiere retomarlo con seguridad, y el Circuito Internacional de Zuera le pone todo para poder ir hacia... Oye, Miguel, cuando tú empezaste, así, bueno, no cuando tenías 3 años, cuando ya tenías 5 o 6 años, aquí, ¿te acuerdas de pilotos aragoneses que corrían contigo? Estaba Julián Giral. Sí.
Pero Julián Giral es mayor que tú, 3 o 4 años por lo menos. Sí. O sea, pero que corrieran conmigo en la misma categoría. Sí. Por contar un poco la trayectoria tuya, por ejemplo, que has llevado y la de otros pilotos que yo muchas veces ¿tú te acuerdas? ¿Tú has llegado a correr con Unai Radre? Claro. Sí. Yo creo que sí. Tú háblale de los compañeros de escuela que tenías. Yo que compartí ahora escuela con Unai Radre, con Xavi Zurutuza, el piloto de Moto3, con Beñat Fernández, un piloto que ahora se va a la Red Bull Rookies. Sí. También... Con Mario Mayor. Eso, con Mario Mayor. Está líder del europeo. Y ahí éramos una piña, éramos muchos, sí. Yo me acuerdo que cuando ahora hay un Igor Radre que corre el campeonato del mundo de Superbikes, ¿en qué categoría está corriendo? Ahora está corriendo, de hecho se ha quedado campeón este año del Campeonato de España de... Sí, pero de aparte ha corrido también, ha hecho un wildcard en el Mundial. Sí. Con el Forward, ¿no? Sí. Me parece. Pero es que yo me acuerdo, escucha, que venía con su madre, son navarricos, y venían... Bueno, ellos eran de Alfaro. Lo que pasa que sí, estaban muy pegados. Muy vinculados a Navarra. Sí. Venía, porque todos entrenamos allí, todos entrenamos en Castejón, todos. Sí. Venía y, oye, que le duele la cabeza al chico, no tiene muchas ganas, pero nos iba a ir en moto. Sí, claro. Joder, fíjate tú dónde ha llegado Unai, ¿eh? Joder, casi nada. Pero todos, ¿eh? O sea, yo lo digo súper... ilusionado, o sea, toda ese grupo de camada que digo yo, Mario, pues lo que te digo, Mario Mayor, que es de Fontellas, de Tudela, que entrena en la escuela con nosotros, va líder del campeonato de Europa de Super Sport 600. Unai Radre, campeón de España del SBK. Beñat ha entrado en las pruebas de la Red Bull, el año que viene correrá la Red Bull. No sé qué. Xavi Zurutuza, corriendo con el equipo Ayo de KTM de Moto3 en el Mundial al final eso, quieras que no, te da unas... Te anima, ¿no? Y te apoya y dices, jolines, bueno, pues esta gente trabaja esta línea y en este nivel nosotros seguimos trabajando con la misma intensidad o más, porque ahora se hace mucha moto, pero también ahora ya lo compaginas con gimnasio. Pues tenemos pues un gimnasio que nos echa una mano, tiene un entrenador personal, Gerardo, que lleva 4 años largos con él. Es una persona súper dedicada a Miguel. Tenemos ya... Hace años lo intentamos hacer lo más profesional que nosotros sabíamos, pero ahora ya el nivel lo intenta subir cada vez más, porque es que en España, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, hay un nivel en el motociclismo altísimo, entonces ahora todos son muy buenos, entonces ahora tienes que trabajar más. O sea, si todos trabajan 8 horas, tú tienes que trabajar 10. Yo creo, Miguel, que de verdad que en España yo pienso que es el país de Europa occidental, Europa moderna, que más nivel tenemos del tema de las motos, ¿eh? Sí, con diferencia. Solo tienes que ver que cuando vienes, que es el campeonato de España realmente, es que la mitad de los pilotos que compiten son extranjeros. Claro. Es que de hecho ahora es esto funciona así, ¿eh? O sea, yo por ejemplo ahora, a mí me llaman pilotos, yo llevo pilotos ingleses, pilotos rusos, alemanes. Ayer contactó con nosotros un piloto indio vienen desde India a hacer cursos aquí de 10 días. Pero tengo un piloto que corre Moto América y viene aquí a hacer un curso aquí, afuera. Y se viene 10 días, vivían en Inglaterra y ahora se han ido a vivir a Estados Unidos porque Moto América en Estados Unidos se lo pagan. O sea, allí cobra dinero por correr. Y se viene aquí a hacer cursos en España con Miguel para evolucionar su pilotaje. Muy bien, vamos a hacer una cosa, Miguel, nuestro técnico, ¿no? Vamos a pasar del tema que habíamos preparado del acumulador, del tema de bricolaje, lo pondremos otro día y nos pones la carrera de Calanda. Mira, este fin de semana se ha celebrado la última prueba del Campeonato Aragón de Motocross. Las categorías MX1 y MX2 ya estaban los títulos dados por parte de los hermanos Panzano, Marcos Panzano y Samuel Panzano, pero bueno, había un nivel, había que hacer la última prueba del calendario. Al principio estaba en duda si se hacía o no, porque lo comentó aquí precisamente el otro día Roberto Rollo. Pásanos ya las imágenes. Lo comentaba aquí Roberto, que había pocos inscritos, pero también ha coincidido que se corría una prueba en Lérida y se suspendió lo que es la prueba de Lérida. Entonces todo el mundo que iba a correr a Lérida se ha venido aquí a
a correr a Calanda. Y bueno, había casi 50 pilotos, estaban muy bien. Ahí estamos dentro de la categoría de Máster, hablamos Máster, hay más 30, Máster 40 y Máster 50. La verdad, te digo también un poco, no tenemos el mismo nivel que hay otras comunidades autónomas, pero bueno, aquí por ejemplo, dos pilotos, Sardá y Hueche, que son pilotos catalanes, pues bueno, le seguía con una KTM y una camisa negra el amigo Héctor Gabriel Bazán, de aquí de Aragón. Este es primero, segundo, el que aparece en tercera posición, este que va a saltar ahora, es Héctor Gabriel Bazán, piloto aragonés, y que estuvo a partir de media manga, ya empezó a tomar el mando y pues fue el vencedor, ¿no? También corrían otros pilotos como Juan Carlos Yuc de Zuera, Juan Carlos Rey también, que fue el vencedor de la categoría Máster de 50. Hay que ver a estos pilotos que hablo de los veteranos. Bazán es un poquito más joven que el resto, porque corre en la categoría, pues no tenía 37, 38, no me acuerdo exactamente, pero claro, correr con 57 y con 58 años, motocross, que esto es físico puro, ¿eh? Demasiado. Aquí no tienes que estar de pie encima de la moto aguantando con tus propias piernas y tu espalda y demás, pues tienes que aguantar los saltos, las caídas, los derrapajes y demás. Bueno, pues aquí, como hemos dicho, enseguida Bazán, pues ya ahí lo tenemos, va a pasar a la primera posición y vence la carrera. ¿Qué más categorías tuvimos? Bueno, pues también se corrieron diferentes mangas. Se corrió también la categoría de sub-18, sí, sub-18, en la cual pues el vencedor absoluto fue Helio Lorente de Villarrapa, cerquita de Utebo, que fue el vencedor de la prueba. Estamos ahí viendo cómo Bazán, en la categoría de veteranos, pues ya coge el mando, ya va más relajado, más tranquilo. Es un circuito natural. El circuito natural es un circuito que tan apenas con 4 modificaciones aprovechan un par de laderas, como por ejemplo, no sé si habéis estado vosotros en Calatayud. ¿Tú has hecho alguna vez motocross, Miguel? Yo hice, sobre todo en el 2020, con el tema de la pandemia, cuando nos dejaban salir solamente a nuestra ciudad, sí que estuve haciendo motocross. ¿Y cómo lo ves con respecto a la velocidad? ¿Es diferente? Yo es que en motocross iba con la L. Yo en motocross no se me daba muy bien, pero me gusta. De hecho, te digo una cosa, todos estos pilotos que hacen velocidad, Márquez y compañía, incluso Acosta también, ¿quién más hace poquito? Valentino Rossi tiene incluso en su finca un circuito de motocross, hace todo el mundo motocross. Es que la coordinación y derrapajes y demás, eso te ayuda mucho también en un momento dado a tener ahí... Yo quiero volver a retomarlo. Hombre, siempre que sea sin un riesgo excesivo, yo creo que se podía hacer. Además, no tiene que ver nada. Yo pienso que el nivel del motocross se coge más fácil y con bastante menos dinero que no la velocidad. Las pretemporadas son lo importante, va a hacer motocross en pretemporada más que en temporada. En temporada, cuando estás en temporada, las caídas en motocross, cuando caes en motocross te sueles hacer daño. Entonces, las roturas y todo eso te pueden jugar una mala pasada. Pero en pretemporada, de hecho, lo tenemos que retomar porque tenemos amigos que compiten en motocross, Jorge Subías y tal, y tenemos que retomarlo. Tenemos ganas de volverlo a retomar. Lo que pasa que hemos tenido temporadas un poco que se nos han solapado las fechas y ya cuando estás a un mes de empezar una temporada dices, para, no va a ser que nos rompamos algo y empecemos ya con mal pie el año, ¿sabes? Pero bueno, ahora en invierno hay que... Estamos viendo la categoría MX1, MX2, número 10, José Manuel Pellicer. El piloto que le precedía es Sergio Valera de Utrillas, campeón de Aragón en numerosas ocasiones. José Manuel Pellicer es hijo también de otro José Manuel Pellicer, lógicamente, que es un piloto que ha corrido el Dakar en múltiples ocasiones, la Baja la ha corrido muchas veces, ha venido muchísimo a correr aquí a Aragón y aquí nos mandó un poco a su hijo, al hijo pequeño, con 16 años, corría con una moto, él habitualmente compite en motocross con una 125 y aquí pues compitió con una 4,5, que quieras que no, es un sobreesfuerzo tremendo para un piloto joven y que no está acostumbrado a una moto de esa potencia, ¿no? Y luego nos lo comentará él. Estuve a punto de pillar a Valera 2 o 3 veces, pero una vez se me caló la moto, otra vez me caí y ya al final dije, oye, vamos a terminar la prueba tranquilo y ya está. Bueno,
Y aquí estamos viendo la categoría de 85 masculino y femenino, por decirlo así, femenino open, abierto, ¿no? Aquí había un piloto que no sé si lo conocéis vosotros, Carlos Lorente, también es hermano de Elio Lorente. Sí. Carlos Lorente de Villarrapa es un piloto, pues tendrá los años que tendrá Miguel, creo yo. Sí. Elio creo que sí. Elio es un poquito mayor, Elio creo que tiene un año, bueno, no sé. ¿Tú ahora me has dicho que tenías, Miguel? 14, Elio me parece que tiene 15 o 16. Sí, Elio tendrá 15 o 16 y el hermano pequeño pues tendrá a lo mejor... Elio pues, ahora 12. estaba en 125, Sí, bueno, pues aquí quedó primero en su categoría y bueno, esta es una muchacha y de la provincia de Teruel que compitió muy bien, con mucho nivel, pero bueno, ahí el que destacó enseguida fue Carlos Lorente, que tomó el mando de la prueba a las 2-3 vueltas y ya prácticamente hasta que terminó la manga, pues sin ningún problema. Nosotros con Elio entrenamos de pequeños. Sí. Sí, entrenamos en Figuerolas, entrenamos de pequeños. Además, entrenamos bastante con él, porque nosotros de pequeños sí que hacíamos bastante motocross. Luego ya empezamos más, o sea, hacíamos motocross y velocidad, pero lo combinábamos mucho, estábamos todo el día. O era motocross, era velocidad, una otra, ¿sabes? Y el lío, vamos, no la ha dejado, bueno, no la ha dejado nunca. Ahora enseguida van a hablar los protagonistas y con esto ya pues nos despedimos de ustedes. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere, pasen un buen fin de semana y pues bueno, muchas gracias a vosotros, muchachos. Gracias a ti siempre por acordarte de nosotros y... Miguel, que tengas suerte para el año que viene, a ver que tengas unos buenos patrocinadores y ya nos irás contando tu trayectoria, ¿de acuerdo? Muchas gracias por invitarme. Venga, pues ahí estamos viendo cómo termina la prueba de Tego Calanda, circuito natural, un poquito de fresco por la mañana y aire, pero bueno, la verdad es que... Sí, ¿quieres comentar algo de algún patrocinador? Sí, nada, solamente agradecer a todos los que me apoyan día tras día, que bueno, aunque esté siendo una temporada un poco difícil, pues hay mucha gente que me sigue apoyando, tanto Alfa Diesel como Lano, como Clínica Dental Richard Kong, como Bonidos, como Sporitapas, todos los que me siguen apoyando. Cuéntanos un poquito la entrevista. Sigue, Miguel. Nada, agradecerles siempre por su granito de arena y por estar siempre al pie del cañón. Venga, pues muchísimas gracias. Bueno, pues despedimos ya el programa hasta el jueves que viene, si Dios quiere, que lo pasen bien, un fin de semana, a ver si esta Dana que estamos todos asustados que nos viene, ¿no? Que sea lo más suave posible. Esperemos, y que los amigos valencianos que se recuperen pronto. Venga, un saludo. Chao, hasta para todos. Y ahí hemos visto en forma. Bueno, pues he hecho tercero, pero con buenas sensaciones, muy bien. ¿Qué te has aportado la moto? Bien, mejor que el piloto, pero vamos. ¿Corres con una? Yamaha. Todo bien, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Venga, a ti, hasta luego. Bueno, estamos también con otro piloto de mucha experiencia, Javier Romero La Cueva, de Alcañiz. Bueno, tú has sido un piloto que has hecho de todo, has hecho raid, has corrido la baja, y encima con muy buenas sensaciones cuando te veíamos correr la baja, y ahora que te Bueno, pues he participado, bueno, en primer lugar yo hago enduro, pero al ser una carrera de motocross cerca de mi casa y tal, pues me ha parecido oportuno correr aquí, estar con mi hijo que también ha corrido y pasar un día estupendo. Bueno. Y desde aquí, claro, felicitar a la organización que ha hecho un trabajo excelente con este circuito. La moto, cuéntanos con qué moto dices tú, que es una moto un poquito antigua, ¿no? Yo no la veo tanto, ¿no? Bueno, ya tiene unos años, es una moto enduro de 300 y ya tiene 7 años. ¿Y qué tal se porta en el motocross? Bueno, pues como yo, tiene sus virtudes y sus defectos, pero muy bien, la verdad es que muy bien. Vale, Javi, muchísimas gracias. A ti. Bueno, estamos con José Manuel Pellicer. La verdad es que yo te estaba viendo y estaba viendo correr a tu padre, tienes un estilo muy parecido. Sí. ¿Él te ha enseñado a ir en moto? Sí, bastante. El que más me ha enseñado ha sido mi hermano porque... Es mayor que tú también, ¿no? Normalmente sí, entreno siempre con él y como va siempre un poco más, pues yo intento seguirlo. Muy bien. ¿Qué tal has visto la prueba? Hemos visto que estabas ahí detrás de Valera, has estado una vez a puntito de pasarlo y luego ya, ¿qué te ha ocurrido? Que te has pegado bastante. Lo tenía ya casi y cuando ya estaba se me ha calado y después lo he intentado coger, lo cogí un poquito y ya me he caído porque he apurado mucho. Pero muy contento con el ritmo. El circuito bien, ¿verdad que sí? Sí, el circuito está para disfrutar mucho y hemos disfrutado mucho. Pues nada, oye, pues dale recuerdos a tu padre de nuestra parte, ¿eh? Sí. Un abrazo para él, para el Pelli famoso. Se lo diré.
Venga, otro piloto, tú has corrido en la categoría D. 125 y MX Sí. sub-18. ¿Verdad? Sí. Y Alcañiz. Sí, Tú corrías con una gas. sí. Oye, ¿cómo has visto la carrera? Porque ha sido muy bien, al final ya un poco las fuerzas ya se notaba que te costaba un poco andar, ¿no? Pero la carrera bien, ¿no? Sí, sí. Todo bien, menos la segunda manga, que he tenido problemas físicos. Y al final hemos logrado conseguir acabar cuartos de mi categoría, o sea que bien. Está bien, ¿no? Sí. Este circuito es un circuito muy físico, se exige un montón. Sí, muchos baches, muchas roderas y muy largo. Muy largo, muchos saltos también. Sí. ¿eh? Sí, pero bien, bien. Bueno, ¿y dónde entrenas tú habitualmente, Izan? En este circuito entreno habitualmente o en Motorland. Ah, Sí, vale, ahí lo tienes cerca de casa. sí, sí, al lado. Muy bien. ¿Y el de Motorland qué te parece de circuito? Es muy chulo, pero abren muy poco. Y siempre que lo abren lo intentamos ir. Aprovecháis, ¿no? Pero Sí. que tenían que dejar entrenar más veces ahí a los pilotos. Sí, Claro que sí. Venga, Izan, muchas gracias, majo. ¿De dónde eres? De Villarrapa. Villarrapa, pero eso es un pueblo. Es barrio de Zaragoza. Muy bien. Bueno, ¿te hace Caute? ¿Cómo es? Sí, Autebo, Casetas, Pinseque. ¿Y ahí tienes circuito en Villarrapa? No, ¿Dónde entrena, Carlos? pues yo entreno por Zuera, Quinto. Oye, Carlos, has cogido una forma física tremenda. Nos acordamos de aquellos tiempos cuando empezabas hace igual Sí. 7, 8 años y la verdad es que ahora vas muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que hemos mejorado bastante. ¿Con qué moto has corrido? Hoy con una Gasgas 85. ¿Te ha portado bien la moto? Sí. Nuestro hermano también ha ganado en la categoría, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. El amigo Helio. Venga, Sí. a ver si lo vemos. Cuídate, Carlos. Venga. Gracias. Dios. Ya, estamos con otro piloto. ¿Te llamas? Hugo. Sí. Hugo Gómez. Sí. ¿De dónde eres? ¿De? Casetas. ¿Qué tal ha ido la carrera? Muy bien, el circuito estaba bien. Todo bien. Es un circuito muy largo este, ¿eh? Sí. ¿Has venido alguna vez más a correr aquí? Pocas veces. El año pasado vine la única vez. Ah, Este año. Bueno, pues nada, ¿tú a qué te dedicas habitualmente? ¿Cuál es tu profesión? Me gusta ir al instituto. Estudiante, ¿no? Sí, depende del día. ¿Qué curso llevas? Segundo. ¿Segundo de eso? Sí. ¿Y qué tal eso? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿las carreras también van bien? Sí, genial. Y si van mal los estudios, las carreras Fuera, las carreras fuera. no te dejan correr o te dejan correr. Bueno, depende de las notas. ¿Alguna bronca que haya? ¿Sabes? Sí. Bueno, tú en tu categoría has ganado, ¿no, Elio? Sí, he podido ganar las dos mangas. ¿Con qué moto has corrido tú aquí hoy? Con una Husqvarna 2,5. Sí, ¿qué tal? Bien, bien, va bien. Es nueva y va bien. ¿De 2 tiempos o de 4? De 4 tiempos. ¿Qué tal vas en el campeonato, Elio? Pues bien, me salté 2 pruebas por asuntos. Por asuntos. Asuntos propios. Exactamente. Y nada, y ahora he podido quedar segundo en el campeonato, creo. No lo sé. Muy bien, venga, pues nos vemos el año que viene. Gracias. Venga, pues, gracias. Bien, ahora estamos también con otro piloto, Lucas Aurenzán. ¿Tú has corrido en qué categoría? He corrido la categoría de sub-18 con una KTM 125. ¿Y qué tal te ha ido, Lucas? Pues me ha ido bastante bien, he conseguido hacer segundo en ambas mangas y he acabado contento. Sí, ¿eh? Sí, bastante. Tú entrenas, como eres de fuera, en ciudad entrenas mucho. Sí, solemos ir a entrenar al circuito de Zuera. Vale. ¿Y alguno más por ahí vais o qué? Sí, normalmente nos movemos por todo Aragón y alguna vez a Cataluña. Sí. Sí, ¿Has corrido alguna prueba también del Campeonato de España o algo alguna vez? sí, el fin de pasado estuvimos corriendo en Calatayud, en el Campeonato de España, Muy bien. y corrimos también la prueba de Alcañiz, del Nacional. Vale, pues venga, pues muchísimas gracias. Venga, Lucas, cuídate. muchas gracias. Bueno, estamos con otro piloto, estamos con Roque Aurenzán, que es de De Zuera. Muy bien. ¿Tú has corrido en qué categoría, Roque? En MX65. ¿Y con qué moto has corrido? He corrido con una Gasgas 65. ¿Y qué tal? ¿Bien o qué? Bien, bien. Circuito muy chulo. Sí, había mucho salto, ¿eh? Mucho salto y mucho polvo. De polvo al final a lo mejor, ¿verdad? Que sí, al final. Sí, un poco de polvo. Vale. ¿Cuántos años llevas ya entrenando, Roque? Ya llevaré 7 años entrenando. Sí. Sí, ¿Y tienes 10? tengo 10 años. Pues tú llevas ya más de la mitad de tu vida corriendo en moto. Sí, ¿Te gusta el motocross? sí. ¿Algún otro deporte que practicas para estar en forma? ¿La bicicleta o fútbol o algo? Sí, también hago pádel y un poco de fútbol. Muy bien.
Venga, Roque, muchas gracias, ¿eh? Gracias.